Bueno, se ha desatado en los últimos días una polémica en torno a las semillas transgénicas y los productos transgénicos. Lo último que ha ocurrido en torno a este tema tiene que ver con la formación de una comisión multisectorial que va a analizar el tema del ingreso de semillas transgénicas al Perú. Esto lo ha anunciado el gobierno ayer. Mientras tanto, el ministro Jorge Villasante, que recién ha asumido la cartera de Agricultura, ha dado ya algunos pasos hacia atrás, podríamos decir, en torno al tema que planteó el gobierno, en el sentido de considerar una moratoria de 5 años, que incluso este podría ser un tiempo adecuado, dice Villasante, para tener lista una regulación clara en torno al tema. Mientras tanto, personalidades como Julio Fabre, que se dedican al sector avícola, han dicho, además que es un sector, por cierto, que consume muchísima cantidad de maíz transgénico, ha dicho que desde hace 20 años él importa maíz transgénico porque la producción nacional es insuficiente. ¿Qué es lo concreto y qué es lo real en esta discusión, en esta polémica? Vamos a aterrizar el tema y qué mejor que con el doctor Luis Estéfano, biólogo, experto en la materia, para conversar al respecto. El doctor Estéfano, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Yo quería preguntarle en primer lugar, ¿qué impresión tiene usted de la discusión que se ha entablado por estos días? El gobierno de un lado, los cocineros de otro lado, cierto sector purista de la sociedad, casi maldiciendo las semillas transgénicas, como si nos fueran a salir 4 ojos, 3 manos, 6 dedos en la mano. Explíqueme, por favor, porque desde un punto de vista casi ignorante le hago esta pregunta. ¿En qué está la discusión de los transgénicos? Bueno, realmente en una columna, en un blog, leí una columna que decía la histeria de los transgénicos. Y realmente se podría usar esa palabra para calificar lo que está sucediendo. Realmente hay una tremenda desinformación. En parte creo que la academia tiene algo de culpa, ¿no?, por no haber salido hace años a informar a la gente. Lo que pasa es que nosotros no tenemos los medios para llegar a los medios de información, ¿no? Pero también el gobierno debió haber preparado dando información a la gente, ¿no? A través quizás de comerciales, de pequeños programas en Canal 7, no sé, etcétera, etcétera, porque cuando uno comienza a analizar lo que dicen la mayoría de la gente que se encuentra en el sector opuesto a esta tecnología, la gran mayoría de argumentos que usan no tienen ninguna base científica, o sea, ninguna. No hay ninguna prueba científica, por ejemplo, que los cultivos pueden tener efectos sobre la salud, negativos sobre la salud. No hay ninguna prueba científica que pueda afectar a nuestra biodiversidad. No hay ningún país en el mundo en el cual haya desaparecido una especie, ¿no?, por el uso de los transgénicos. Etcétera, etcétera. Las consideraciones, creo que lo que ha complicado el debate es que ha coincidido con la segunda vuelta electoral y esto ha sido como un escenario no propicio para este tipo de discusión que quizás requería un escenario un poco más de paños fríos. Pero yo creo que, o sea, si esta comisión que se ha formado es una forma de avisar que va a haber un retroceso, yo lamentaría realmente, porque yo creo que un gobierno debe hacer lo que está correcto, a pesar de que no sea popular. Ahora, usted como experto advierte cierta ignorancia en la discusión, es decir, ignorancia en su real significado, es decir, se ignoran conocimientos sobre el tema. Así es, y algunos tienen, no sé qué palabra usar, ¿no? Algunas personas dicen, yo no sé de esto nada, pero me opongo.
Entonces uno dice, pero entonces si no sabes nada, ¿por qué no te informas? ¿No? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no consultas? ¿Por qué no llamas a las personas que conocen estas cosas para tomar una decisión informada? Entonces, hay mucha... O sea, no es políticamente correcto, lamentablemente, ¿no? Estamos bajo la dictadura de lo políticamente correcto. No es sano decir, la gente no sabe, ¿no? La gente no sabe lo que está hablando, pero sí... hay mucha desinformación, hay mucha gente que habla y repite lo que lee en un lado de la Internet. La Internet no es una fuente de información arbitrada. Cualquiera puede poner lo que sea en un blog y la gente cree que porque está en la Internet es válido. Lo único que ha pasado por revisión de pares, por revisión de otros científicos, son las revistas arbitradas, las revistas científicas. Esa es la información que realmente el gobierno debería acceder para ver los potenciales efectos en la salud, los efectos sobre la biodiversidad, etcétera, 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 ¿no? A ver, entonces yo voy a intentar trasladarle preguntas de la gente, que la gente en este momento se debe estar haciendo luego de haber presenciado toda esta bulla. ¿Es dañino el consumo de alimentos transgénicos? No, no es dañino, ¿ya? Y si uno pudiera decir, uno debe decir lo siguiente. Te voy a responder quizás de una manera negativa, pero quisiera que analizara la extensión de lo que voy a decir. Son tan dañinos, ¿ok?, como sus contrapartes no transgénicas. Ergo, como los no transgénicos no son dañinos, entonces ahí está mi respuesta, ¿ok? Pero esa sería, digamos, la respuesta más técnica, ¿ok? Es decir, que es lo mismo que si fuera no transgénico. Es básicamente lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, mucha gente se preocupa por la influencia, la contaminación, entre comillas. Es una palabra que, por ejemplo, los biólogos resentimos mucho, escuchar en muchas personas contaminación genética. La contaminación genética, o sea, hablar de contaminación genética nace de la idea errónea de que los seres vivos deben ser mantenidos en un estado de pureza génica. Y para mí es muy lamentable que muchas personas tal vez llegan a esa conclusión como una extensión de cómo debe ser la sociedad, cómo debe ser el flujo génico entre los seres humanos. Y eso es triste. ¿Okay? Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de la biodiversidad del peruano, la biodiversidad del peruano se ha enriquecido con gente de Europa, con gente italiana, con franceses, con gente de Japón, de China, y debemos decir se ha enriquecido. No vamos a decir que ellos han venido a contaminar la biodiversidad. Y hoy somos el país de toda la sangre. Por supuesto, ¿no? Gracias a Dios. Por supuesto. Entonces, pensar que a nivel de las especies vamos a querer congelar el genoma de toda nuestra biodiversidad en un estado puro, cristalino, eso no sucede, porque la biodiversidad del día de hoy, o sea, si hoy yo pudiese tener alguna magia para poder analizar en un solo día la biodiversidad de todo el Perú, y yo repito ese mismo análisis dentro de una semana, los resultados no serían los mismos. La biodiversidad sería diferente. Vamos a tratar de aterrizar el tema y hacerlo cotidiano y llevarlo al día a día. El peruano actualmente, ¿consume alimentos transgénicos? O sea, consume todo lo que es maíz transgénico es para alimento de pollo. Así que casi la gran mayoría de pollos son alimentados con maíz transgénicos, ¿no? Ergo, los huevos también, digamos, ¿no?, de las gallinas igualmente. Todos los productos derivados de la soya, o sea, digamos, la leche de soya, el aceite de soya, la lecitina de soya, el sillao, el tofu, claro. Entonces, ningún restaurante en el Perú que use sillao va a poder decir con 100% de seguridad que ese no viene de una soya no transgénica. Porque en el caso de la soya, casi un poquito más del 80% de la soya mundial ya es transgénica. Entonces, cada vez es más difícil y más caro encontrar soya no transgénica, ¿ya? Además de la soya, ¿qué otros alimentos transgénicos en el mundo? consumimos? En el mundo tenemos, bueno, quizás en el Perú no tanto, ¿no? Porque en el Perú no llega la papaya hawaiana, pero la papaya hawaiana que se consume en Estados Unidos es transgénica. Después en Estados Unidos tenemos el zapallito, el squash, ¿no? Es una especie de zapallo. De luego el zucchini, el zapallito italiano, son... ¿Eso se consume aquí?
Sí, pero, zapallito italiano. Sí, pero digamos no viene de Estados Unidos, no lo importamos, ¿no? Ya. Y con seguridad las semillas que vienen son híbridos, pero no son transgénicos. Entonces, después la remolacha azucarera en Estados Unidos ya el año pasado creo que hubieron como 2 millones de toneladas, ¿no? ¿Los chocolates? Claro, los chocolates, todo lo que tenga ingrediente de soya, lo más probable es que haya sido purificado de una soya transgénica. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, en el mundo también tenemos otro tipo de productos, digamos, que no son para el consumo humano, por ejemplo, en flores, ¿no? Hay una gran línea de claveles transgénicos que son comercializados por una compañía australiano-japonesa llamada Florigene. Y hay más de 15 diferentes variedades con varias características, entre ellas un color completamente exótico para la especie de los claveles, o sea, no existe, nunca antes había ese color, habían esos colores. Después son claveles que tienen una vida de anaquel mucho más larga, o sea, usted lo pone en su florero y en lugar de durarle 4 o 5 días, le van a durar quizás 12 días, 13 días, ¿no? Y existen 4 lugares donde se producen, donde se siembran, digamos, estos claveles. Es en Japón, Australia, Ecuador y en Colombia. O sea que esos 2 países cercanos a los nuestros tienen ese negocio para exportar a Estados Unidos, principalmente al hemisferio norte. Es decir, para redondear el consumo, ¿no? En este momento el consumo de pollos y por ende los huevos, de alguna manera tienen semillas. De la gran mayoría. Sí. Son ahora, pollos que han consumido. Claro, si alguien tiene en su casita, tiene ahí unas 2 gallinitas y le da un maíz no amarillo duro, sino un maíz criollo, entonces ese sí sería no transgénico. No transgénico. Sí. Eso de un lado. Y del otro lado está todos los productos derivados de la soya. De la soya. Todos los que tengan un ingrediente de la soya. Que diga lecitina de soya, emulsificante, todo. ¿Esos son los únicos? ¿No hay más? En el Perú creo que eso sería todo. Pero acá se importa también una buena cantidad de... Yo no he visto aceite de canola aquí. Pero si hay aceite de canola que venga de Canadá, lo más probable también es que sea transgénico. Y el aceite que consumimos actualmente, ese no es transgénico. Si es aceite de soya, sí. O sea, si es aceite de soya, sí. Ahora, aceite de maíz no estoy seguro. No estoy seguro. No quiero, porque ignoro eso, ¿no? Pero sí, la gran mayoría de pollos a la brasa sí son alimentados. Ah, claro, los pollos a la brasa. Claro, son alimentados, ¿no? Pero fíjate, la gente no se da cuenta de la tecnología. Justo ayer estuve en un conversatorio en ADEX, ¿no? Y estaba chequeando mi correo y justo me llega una noticia. Estoy suscrito a una serie de centros de información y llegó una que decía que en los próximos 2 o 3 años van a ser liberados en Estados Unidos una gran variedad de la segunda generación de productos transgénicos, principalmente en el rubro de hortalizas. Están hablando, por ejemplo, de cebollas que no van a causarle a las personas lagrimeo a la hora de cortar, ¿no? Tomates con mayor contenido de licopene, ¿no? De antioxidantes, todo ese tipo de cosas. O sea, lo que pasa es que el consumidor no ha sido capaz de calibrar bien todavía los beneficios de la primera generación, porque no lo siente, ¿no? Los caracteres de resistencia a insectos y de resistencia a herbicidas, que es la mayor parte de los caracteres que están en los cultivos transgénicos comerciales, benefician al productor, al agricultor. El consumidor todavía no lo siente en su bolsillo, excepto por los claveles, ¿no? Excepto por los que compran claveles transgénicos, sí, porque primero que tiene un color agradable, un color nunca visto, le va a resistir el doble por lo menos en un florero, tiene una vida anaquel mayor, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en la mayor parte todavía la gente no lo siente aquí. Pero, por ejemplo, ya está por salir al mercado una soya que va a tener un alto contenido de omega 3 y omega 6. Entonces, el aceite que se haga de esa soya va a ser una fuente barata de omega 3 y omega 6, ¿no? Entonces habrá que, los que fabriquen aceite de oliva van a tener que preocuparse, porque van a tener, el consumidor de a pie va a tener una fuente barata
comparado con otro tipo de aceites de omega 3 y de omega 6. Si nos comparamos con otras sociedades, ¿esta discusión es acaso extemporánea? Extemporánea, sí. Se está discutiendo en el Perú lo que se discutió hace años en otros países, ¿no? En Colombia ya pasó la discusión, en Brasil ya pasó, en Argentina ya pasó. Y realmente, ¿y cuáles han sido las conclusiones finalmente? No, siempre queda un grupo activo, ¿no? Un grupo marginal de gente, quizás con buena intención, que habla de que todo debe ser natural, etcétera, etcétera, pero si yo tuviese tiempo para presentar una proyección de alguna exposición mía, yo podría demostrarle que nada de lo que consumimos ahora es natural. O sea, llamando natural a lo que fue creado por la naturaleza o por Dios, depende de su creencia, ¿no? Religiosa. Entonces, durante los últimos 18.000 años, el ser humano ha modificado los genomas de muchas especies, ha creado nuevas especies. El maíz es una creación humana. O sea, digamos, Adán y Eva no conocieron el maíz, ¿no? Después hay otra especie, una nueva gramínea que es el... O sea, el maíz vendría a ser el gran transgénico, el gran papá de los transgénicos, claro. Luego tenemos el triticale, que es una gramínea que se creó, que se desarrolló hace como unos 90 años, 70 años más o menos. Y también es un gran experimento transgénico porque se mezcló el genoma de dos especies, no del mismo género, sino de géneros bien distantes. El equivalente en la familia de los primates de cruzar, digamos, un orangután, ¿no? con un ser humano. O sea, así tan lejos era el centeno de la otra especie que en este momento no recuerdo, ¿no? Que se cruzaron, creo que es el trigo, que se cruzaron para formar el triticale, ¿no? Entonces, bastante lejanas. Y sin embargo, ahora la gente va, ya pasó la controversia, pasó casi 70, 80 años, mucha gente va y van a estas tiendas de naturistas, ¿no? Y consumen triticale y creen que están consumiendo algo natural y no saben que esa especie ha sido inventada. Es un gran experimento transgénico porque al trigo, en lugar de agregarle un gen, le han agregado todo un genoma de una especie un poco lejana, ¿no? Entonces, la gran parte de la gente ignora eso. Por ejemplo, la gente también ignora que el trigo para hacer el pan, Adán y Eva no conoció ese trigo. El trigo para hacer el pan es un hexaploide y eso fue desarrollado por el hombre, ¿ya? A partir de... También vendría a ser un transgénico. Vendría a ser un transgénico... genéticamente alterado. Genéticamente alterado. Ahora, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, se ha publicado la secuencia del genoma del maíz. Y cuando se han comparado, porque hubieron varios grupos, hubo un grupo mexicano que secuenció el genoma, todo el genoma, de una variedad mexicana, luego un consorcio americano secuenció una variedad de maíz comercial, y cuando han comparado los genomas, han encontrado que el tamaño de ambos genomas, siendo ambos maíz, la diferencia es tanto que en el medio podría caber el genoma del arroz. O sea, para que veas la diferencia en tamaño. Y cuando luego otro grupo secuenció 2 variedades comerciales de maíz americano, ¿ya? La B73 y la MO17. Y cuando han comparado, han encontrado miles y miles de secuencias completamente diferentes y han encontrado que hay como 180 genes que están en una variedad, pero no están en la otra. O sea que a la otra le faltan genes, ¿no? Y eso cada vez se está encontrando más. O sea que, como digo, las especies, lo que llamamos especie no es que tenga una pureza génica, no, hay una gran diversidad en los genomas. Estoy seguro que si secuenciamos el genoma de 3 o 4 variedades de tomate y vamos a encontrar tremendas diferencias, o si secuenciamos 3 o 4 variedades de lechuga, también encontraremos diferencias tremendas a nivel... Ahora, ¿es posible pensar en un límite para la incorporación de semillas transgénicas o no? ¿Límite en qué sentido? Teniendo en cuenta el mercado. No solamente van a venir bueno, con el tiempo, ¿no? Semillas, ¿no? Porque también no olvidemos las especies perennes, ¿no? Los frutales, por ejemplo, ¿no? Usted no siembra pera o manzana a partir de una semilla. Se trae un pedazo de planta y con eso es la que se propaga, claro, ¿no? Y
yo espero, yo sé que ya hay un montón de pruebas de concepto y algunos esfuerzos para desarrollar de manera comercial manzanas, por ejemplo, con un contenido alto de resveratrol, que es un compuesto que se ha encontrado en la uva y que aparentemente tiene un buen efecto para proteger al corazón del colesterol, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la razón por la cual recomiendan un vaso de vino tinto todos los días, ¿no? Claro. Pero hay gente y esa alteración de traer la uva o traer, digamos, una muestra de uva, incorporarla en la manzana, ¿eso qué es? No, lo que pasa es que la manzana contiene un poquito de resveratrol. Entonces lo que están haciendo los investigadores es tratar de aumentar. ¿Para qué? Ya. Para darle un valor agregado. Lo tiene la uva. Claro, pero para darle un valor agregado y decir, oye, además de uva también puedes comer esta manzana. Mira, esta manzana también tiene resveratrol. Claro. Entonces, se viene todo en el futuro lo que se conoce como los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos alimentos que no solamente te dan, te nutren, ¿no? O sea, no solamente te proveen la gasolina para que puedas funcionar, sino te van a proteger, por ejemplo, de los cánceres. Por ejemplo, hay un experimento que se publicó hace una cosa de 3 años en la mejor revista científica en este campo, se llama Nature Biotechnology. Se publicó el desarrollo de un tomate al cual se le introdujeron 2 genes de una flor muy común, y con esos 2 genes el tomate fue capaz de fabricar antocianinas. Antocianinas es el colorante, son los pigmentos que le dan el color morado al maíz morado. Uh-huh. Y entonces, en las fotos del artículo usted puede ver tomates morados, ¿ya? Y entonces, para probar si tenía un efecto benéfico, entonces usaron un ratón oncogénico. Entonces usted me dirá, ¿qué cosa es un ratón oncogénico? Un ratón oncogénico es un ratón transgénico, pero que tiene un uso benéfico. O sea, para probar qué sustancias te pueden proteger del cáncer, los científicos necesitamos tener un animal que le dé cáncer. Porque si no, tú tendrías que tener un animalito y darle algo que le dé cáncer para recién probar si la sustancia A o B lo protege. Correcto. Pero te encuentras con la cuestión estadística, que cuando tú a un animal le das algo para que le dé cáncer, no le da al 100%, sino le da un porcentaje. Y eso introduciría un problema estadístico. Entonces, para eso se ha logrado hacer ingeniería genética de algunos animales, de algunas líneas de ratones, donde sabemos que a este le va a dar un cáncer A este le da un cáncer B, claro, ¿no? Y sabemos que a tales cantidad de meses él se va a morir de cáncer. Pero como ya sabes que todos de esta línea van a tener cáncer, entonces tú puedes hacer experimentos. Le das una dieta rica en isoflavononas de soya o una dieta rica en licopeno de tomate y puedes ver si de verdad lo protege. Y cuando se hizo experimento con este tomate morado, ¿ok?, se vio que esta cepa de ratoncito se debía morir como a los 230 días, ¿ok?, de cáncer. El 100% de los animalitos ya tenían que estar muertos para los 230. Y cuando hicieron el experimento vieron que todos, o sea, que una gran proporción llegaba a vivir hasta los 280 días. O sea que aún que el animalito se iba a morir de cáncer, la ingestión de ese tomate con antocianinas, ¿okay?, prolongaba, o sea que le retardaba el cáncer que ya estaba programado. Entonces, imagínate eso al escalado para el ser humano. Muchas personas muchas familias donde se sabe que hay cáncer, podría también tener el mismo efecto. Entonces, esas son cosas que están ahorita, como se dice en la jerga científica, están en el pipeline, ¿no? Están en camino, están todavía en fase de investigación y desarrollo, y son cosas que van a salir de aquí a unos quizás 5, 10, 15 años, ¿no? El mercado de consumidores de productos orgánicos frente a esta ola de transgénicos que viene avanzando con los años, se ve reducido. ¿Cómo evalúa ambos mercados, el mercado de los productos orgánicos y el mercado de los productos transgénicos? Mira, yo no tengo nada contra los cultivos orgánicos. Yo creo que si hay personas que creen que comer alimentos que no han sido tratados con ningún tipo de pesticidas o insecticida y que han sido abonados únicamente con abono natural, es bueno para ellos, encantado.
Yo sí, claro, veo que hay un crecimiento exponencial de los cultivos orgánicos, pero cuando tú lo ves ya de manera global, todavía no pasan del 2 al 3% del mercado mundial. Los orgánicos. Los orgánicos. ¿Ya? Entonces, ahora, pero en algunos segmentos de altos ingresos, sí, el porcentaje es mayor, ¿no? Pero, o sea, imagínate, el 40% del sector A en el Perú suena bastante, ¿no? 40%. No, pero el sector si A... tú lo llevas, ese 40 a nivel nacional, no, pues, no llega ni al 1% quizás, ¿ya? Entonces, a ese nivel, entonces, mucha gente se confunde y cree que hay un crecimiento exponencial, sí, pero ¿en qué sector? ¿Ok? Pero el mercado orgánico, mucha gente no se da cuenta o quizás no quiere darse cuenta. Yo te lo digo porque yo he vivido en Estados Unidos hasta el año 2006, he vivido allá, he vivido en Europa. Hay movimientos que se están oponiendo, están naciendo para oponerse a la importación, no solamente de orgánico, sino de orgánico convencional, de alimentos, de frutas. ¿Y cuál es su argumento? Y lo hacen con una convicción ambientalista. Ellos dicen que la naturaleza te ha dado frutas de estación, que no es normal, entre comillas, comer uva todo el año, que tú debes comer uva en el verano, ¿no? O manzanas en tal época y qué sé yo. Y que entonces, por lo tanto, debemos volver a lo que era antes, ¿no? Cuando antes la gente comía uva solamente 3-4 meses al año y después venían otras frutas. Y este movimiento se llama, en Estados Unidos se llama Go Local. Entonces, ¿qué significa Go Local? Significa conviértete en localista, algo así, ¿no? Claro. Será como la traducción. ¿Y en qué consiste? Su lema es, consume lo que está producido 100 millas a la redonda. ¿Ya? Y es un movimiento que por lo menos en Estados Unidos está teniendo un tremendo avance. Por ejemplo, en el estado de Pensilvania tiene su página web y solamente en el estado de Pensilvania te dicen la dirección. Si tú entras y pones tu código de correos, te van a decir en qué lugar puedes ir para comprar ir a estos mercados que te van a vender cosas producidas localmente. Pero en concreto, entonces, ese es un sector movimiento, sigue siendo una minoría, ¿no? Sigue siendo minoría, pero no hay que menospreciar que ese sector en Estados Unidos, no hay que subestimar que va a crecer. Y el argumento es poderoso. Dicen, ¿por qué yo que vivo en Georgia, en Atlanta, voy a traer manzanas desde el estado de Washington, que está lejísimos? Y entonces ellos hacen unos cálculos y dicen, traer, ¿no?, cuánto petróleo he quemado, claro, para que yo satisfaga mi deseo de comer hoy manzanas cuando no me corresponde comer manzanas porque no es época. Finalmente, ¿ya?, doctor, en cuanto a la biodiversidad nuestra, que es la que de alguna forma ha sido el tema bandera para impedir o por lo menos estar contra la importación de semillas transgénicas, ¿se va a ver afectada con esta ola transgénica? No, es mi opinión, estrictamente personal y profesional y científica, que no. Si es que se mantienen las reglas, que se siguen las reglas que hay que por ejemplo, en el caso del maíz, se recomiendan en Colombia sembrar maíz transgénico lejos de maíz convencional, 30 metros. De repente en el Perú queremos ser recontra seguros y decimos, en lugar de 30 pongamos 100 metros, ¿no? Una cuadra, etcétera, etcétera. Entonces, manteniendo sembrando con algunos días de anticipación, de tal manera que cuando el polen de uno salga, la otra todavía no esté lista para ser fertilizada, ¿no? Entonces, con ese tipo de trucos se podría asegurar que haya muy poca afectación. Yo creo que, como le digo, no hay ningún artículo científico, no hay ningún caso en el mundo reportado en el cual una especie ha desaparecido por la siembra de transgénicos. No hay ningún caso. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. No, encantado. Siempre es interesante recurrir a las fuentes, a los que saben, para tener información de primera mano en un debate que sin duda merece la incorporación de opiniones como las del biólogo Luis Estéfano, que ha estado con nosotros esta mañana. 8:10, venimos.